Dentro de las líneas temáticas de los juegos de mesa hay una en particular que siento que siempre logra destacar, que es la de las ciencias. Y el juego del día de hoy, Mycelium, nos va a invitar a este mundo, en particular al reino fungi, para conocer en detalle todo lo que tiene que ver con hongos y sus diferentes componentes. Cómic que llega gracias a Within Play, mismos creadores de Kuruf y Toskasi, pero en esta ocasión tenemos un nivel de desafío un poco más alto y hartas decisiones que tomar. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Mycelium. Como pueden ver, son hartas cosas. Tenemos cartas, tenemos cubos, tenemos losetas, tenemos piezas de nutrientes. Las vamos a ir conociendo una a una para ir viendo cómo funciona el juego, que tiene dos formas distintas de jugarse, una competitiva y otra cooperativa. Vamos a conocer primero la competitiva y después vamos a hacer las distinciones con el modo cooperativo, que tienen algunas distinciones, pero en esencia van a funcionar de forma bastante similar. El reglamento tiene harta información relacionada con el mundo del reino fungi, hartos conceptos también, temas de sustratos, de nutrientes y otras cosas más que es importante tenerlas siempre en consideración porque están explicadas desde esa línea. Así que muy probablemente se van a ir de este juego con uno o dos aprendizajes ahí interesantes. Y si les gusta el reino fungi, les va a encantar de por sí ya este juego. Harto detalle con respecto a cómo funcionan todas las cartas también, condiciones de victoria y otras cosillas más. Lo más importante de este juego tiene que ver con estas losetas de aquí, que son las redes del Mycelium. Primero les voy a mostrar a grandes rasgos el tablero para que se vayan haciendo un par de ideas de cómo funciona y después les voy mostrando cada uno de los componentes. Aquí un pequeño spoiler de lo que vamos a encontrar, que es el tablero donde se va a desarrollar el juego. Tiene distintas secciones, distintas coordenadas, ya les voy explicando ahí cómo funciona cada una y esto vamos a dejarlo a un costado por mientras. Tenemos entonces las redes de Mycelium que vienen en tres colores distintos porque vamos a usar distinta cantidad de acuerdo a la cantidad de jugadores, pero todas ellas contienen más o menos la misma información. Son redes que vamos a formar en el tablero en tres colores distintos, donde está la red rosada, la amarilla y la verde, que están muy relacionadas con respecto a por dónde van a cursar estos hongos, donde finalmente este micelio es el real cuerpo del hongo. Y van a formar esta red de caminos que van a permitirnos acercarnos a la obtención de ciertos nutrientes. Nutrientes que pueden ser desde la madera o desde el suelo. Y estos nutrientes tienen aquí coordenadas, que es un poco lo que ya vimos en el tablero. Así que vamos a dejar esto por aquí al costado por mientras. Tenemos también 4 piezas de árbol que van a estar ubicadas al principio del tablero, que son otra forma también de conseguir nutrientes, porque el objetivo principal de este juego tiene que ver con la obtención de puntuación. Y esa puntuación se obtiene con estas cartas, y las cartas se obtienen principalmente con nutrientes y con micelios, entonces está todo muy relacionado entre sí. Estas cartas de aquí van a ser utilizadas al principio, vamos a usar una de cada una en el modo cooperativo, pero solamente una en el modo competitivo, que básicamente son para disponer las piezas de árbol al principio. Como digo, cooperativo vamos a dejarlo un poquito más al final, así que vamos a dejar esto al costado. Aquí tenemos los nutrientes correspondientes al suelo y la madera, también los dejamos aquí a un costado por mientras. Y aquí tenemos a las protagonistas, que son las cartas de setas. Estas cartas tienen toda una estructura muy similar, donde vamos a encontrar el nombre del hongo, abajo su nombre científico, al costado derecho de arriba la puntuación que nos va a entregar, que puede ir de 1 a 4, un poquito más abajo la habilidad que nos va a entregar cuando consigamos esta carta, que son acumulables también, y abajo dos tipos de coste distinto. El coste del lado izquierdo es el coste que tiene en el modo competitivo, mientras que lo que se ve al lado es el del cooperativo. Así que dependiendo del modo de juego vamos a usar uno u otro lado. Y aquí en la parte de arriba vemos la cantidad de losetas que tenemos que sacrificar que conformen una misma red de micelio para poder conseguir esta carta. No es solamente con nutrientes, sino que también tenemos que sacrificar algunas losetas. Así que el tablero va a estar en constante cambio. Tenemos dos tipos de cartas también y cada una de ellas va a formar su propia baraja. Las vamos a revolver y vamos a revelar 3 cartas de cada una. Así que vamos a dejar esto a un costado por mientras. Cada jugador también va a recibir un honguito y diferentes piezas pequeñas que van a ir ubicadas en el árbol. Y este honguito es quizá el primordial con respecto a cómo nos vamos a mover por esta red de micelio. Así que vamos a entregarle uno a cada uno. Vamos a asegurar una partida para 2 jugadores solamente, así que vamos a dejar a el celeste y el morado en el camino. El naranjo y el rojo van a esperar por ahí. También vamos a recibir una ficha de esporas inicial, en este caso vamos a dejar la celeste y la morada. Voy a hacer aquí un poquito de espacio rápidamente para poder mostrarles el tablero y cómo también va a ir ubicado cada uno de los componentes en este tablero. Así que hago espacio rápidamente. Y aquí está el tablero.
Tiene coordenadas distintas, si se fijan aquí están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y acá las letras. Entonces tiene esta forma hexagonal de poder encontrarse. Y si recuerdan, nuestras fichas de nutrientes van a encontrar las mismas coordenadas. Esta por ejemplo es L5, así que busco la letra L, busco el 5, esta iría aquí. Esta de aquí dice J7, busco el J, busco el 7, aquí va. Esta de aquí, por ejemplo, dice D3, busco la D, busco el 3, aquí iría. Son bastante fáciles de ubicar. Y a propósito de ubicar, vamos a ubicarlas en sus zonas correspondientes del tablero. Las vamos a revolver y las vamos a dejar una en cada lado. También tenemos nuestros cubos de nutrientes que los vamos a dejar en su respectiva zona del tablero. Y en este caso, como somos 2 jugadores, el manual nos indica que vamos a usar todas las losetas de color fucsia. Recuerden que las losetas de micelio tienen 3 colores distintos, así que vamos a usar todas las que tienen color fucsia. Las otras las vamos a dejar fuera. Si hubiésemos sido más jugadores, vamos a incorporarlas en la bolsa. Punto muy importante porque una de las condiciones de término del juego es precisamente quedarse sin losetas en la bolsa. Así que tengan muy en claro cuántas van a ser utilizadas. Vamos a meterlas a la bolsa y vamos a revolverlas bastante bien. Ahí. Y por cierto, van a encontrar dentro de estas piezas algunas piezas de rocas. Las rocas tienen una función bastante particular, ya la vamos a ir explicando a medida que vaya apareciendo. Y tenemos aquí entonces nuestra carta de comunicación del bosque. Vamos a elegir una, podemos elegirla al azar o la que nosotros queramos. Vamos a elegirla a medio, por ejemplo, y vamos a disponer los árboles donde ahí diga. En este caso dice que tenemos un árbol en D1, otro árbol en D5, acá está D5. Otro en J3, la J está acá, y J7 que está acá. Esa es la disposición de estos árboles. Cada uno de ellos tiene 4 espacios para poder dejar una de nuestras piezas denominada marcador de micorriza, que son las piezas redondas que les mostraba al principio. Estas son las que van a ir ubicadas en esta zona de aquí, así que vamos a dejarlas al alcance de cada jugador, recuerdo, a su respectivo color. Cada jugador también va a elegir una de las zonas externas del tablero para dejar su espora inicial, que es su punto de partida. Nunca pueden estar una al lado de la otra, siempre deben estar al menos a 1 de distancia. Y también vamos a dejar su respectivo hongo encima. El morado se viene para acá y el azul se viene para acá. Voy a hacer también aquí un pequeño espacio para las respectivas cartas. Como les digo, vamos a dejar 3 cartas de cada una a la vista de cada una de las barajas. Si bien quedan un poco fuera de cámara, no se preocupen porque van a ser explicadas en breve y las vamos a ir explicando también cuando sea momento de adquirirlas. Por ahora vamos a dejarlas aquí. Parece que igual se alcanzan a ver bien. Pequeña modificación. Parece que ahí queda bastante bien. Cada jugador también va a recibir una de estas cartas de ayuda con un poco de información adicional, donde por un lado tenemos las habilidades especiales de cada carta y al reverso el orden del turno. Vamos a ubicar 4 piezas de sustrato en el tablero antes de empezar, dígase 2 de madera y 2 de suelo, y vamos a ubicar sus nutrientes correspondientes donde diga. Si es que aparece una donde ya hay un árbol, simplemente la descartamos y aparece otra. En este caso, por ejemplo, apareció J7, así que vamos a sacar otra. En este caso E2. Y vamos a ubicar encima 2 cubos correspondientes a su color. Esta de aquí es L5. La dejamos acá, le ponemos sus 2 cubos. Y también tenemos D3, que está ubicada aquí. Dejamos sus 2 cubos del correspondiente color. En este caso las amarillas. Y también tenemos I2 que va acá con sus 2 amarillos. Siempre durante el juego van a haber 4 sustratos disponibles. Cuando uno se reclama, se reemplaza automáticamente, siguiendo algunas reglas especiales que vamos a ir revisando. Cada jugador también va a sacar de la bolsa 3 losetas que van a conformar su mano inicial. Y ya con eso vamos a estar listos para empezar. Entonces, yo con mis losetas lo que quiero hacer es formar redes que me permitan llegar hasta esos nutrientes. Porque con estos nutrientes voy a poder conseguir diferentes cartas y acumular puntuación. Pero siempre debo tener en consideración el color del camino que estoy realizando. Por ejemplo, en este caso, debo llegar con un camino amarillo hasta el nutriente amarillo. Esta loseta que nace desde mi espora inicial tiene solo colores amarillos y las demás siempre voy a poder ubicarlas si es que al menos uno de sus caminos conecta con alguno que ya esté ubicado. Este rosado y amarillo no conecta, por ejemplo, pero el amarillo con amarillo sí, así que perfectamente válido. Esta aquí no podría ir porque conecta amarillo con rosado y esa con nada, así que no se puede. Esta de aquí, por ejemplo, también conecta, que de hecho es lo que más me sirve por ahora, porque voy a formar un camino amarillo que va hacia ese nutriente.
Entonces, más adelante, si yo ubicase esta pieza aquí, como llego en una red de micelio hacia un sustrato del mismo color, voy a poder reclamar estos dos nutrientes y quedan en mi reserva. Este se va al descarte y nace uno nuevo, en este caso el F3. Busco F3, ¿dónde está? Está aquí y lo ubico sus dos nutrientes. Esa es la forma primordial de conseguir nutrientes en este juego. Hay otras formas, pero vamos a irlas revisando en breve. Otra forma, por ejemplo, quiero llegar hasta estos nutrientes aquí rosados. Así que lo que puedo hacer es buscar diferentes formas de conectar esa pieza con esta que tengo aquí. Empiezo a dar la vuelta, empiezo a probar. Aquí, por ejemplo, podría ir perfectamente, pero no llega amarillo con rosado, entonces no me sirve mucho. Quizás si pongo esta aquí y después busco otra pieza que conecte acá, no, también está el amarillo. Ahí viene un poco la dificultad del juego, cómo voy conectando estas distintas redes de micelios. Más importante también aún, siempre debo ubicar una loseta de mi mano en el tablero. Esa es una acción obligatoria. Si es que no puedo hacerlo, también puedo descartar una de mi mano y robar una. Y las siguientes acciones son opcionales. Reglas importantes con respecto a la colocación de losetas: siempre deben nacer desde mi espora o conectarse a alguna que ya esté ubicada en el tablero. No puedo, por ejemplo, ubicar esta pieza aquí simplemente. Debe estar conectada a mi red de micelio o nacer desde mi espora. Siempre deben también conectarse con al menos uno de sus canales de micelio. Y, más importante aún, el meeple del jugador activo siempre tiene que estar ubicado en cualquier loseta que sea parte de la red de micelio que se está haciendo crecer. Vamos a ver en breve que esta pieza también se va a mover a través de esta red de micelio. Y entonces, si estoy ubicado en esta loseta, perfectamente podría ubicar esta loseta de aquí, que está siendo conectada a un camino donde se encuentra mi honguito. Donde no podría ubicar losetas de micelio, donde por ejemplo exista un jugador que está bloqueando esa red. Supongamos que esta pieza está aquí, esta pieza está acá, empiezan a aparecer las verdes, ya vamos a explicar las verdes, y esta pieza estuviese aquí. Si bien yo conecto esta red de micelios rosados, no podría ubicar esta pieza aquí, porque aquí está el meeple oponente. Así que no podría hacer crecer esa red hacia allá. Lo que tendría que hacer, por ejemplo, es ubicar esta hacia acá. Aquí sí podría porque continúo esta red de micelio. Pero ahí ya tenemos una primera restricción. Segunda restricción, no puedo ubicar una loseta sobre otra loseta que ya esté puesta, tampoco sobre una de árbol y tampoco sobre esporas, sean mías o sean del oponente. Y aquí también va a aparecer una pieza que tiene harto interés, sobre todo en este modo competitivo, que es esta pieza de aquí. Si se fijan, esta pieza está totalmente bloqueando el que otros micelios puedan aparecer o puedan cruzar por este camino. Así que si esta roca llegase a ser ubicada, por ejemplo, por el jugador azul en esta zona de aquí, quiere decir que estos caminos no van a poder continuar hacia acá, porque tenemos una roca. También la roca puede ser ubicada sobre una loseta de micelio, y en ese caso la que está debajo se desaparece y es reemplazada por una roca. Pero siempre la loseta de roca debe ser ubicada alrededor de alguna loseta donde esté ubicado mi honguito, a diferencia de las de micelio que pueden ser ubicadas si siguen la red de conexión. Una acción incluso más agresiva es ubicar la roca sobre la loseta donde está el meeple oponente, y ahí lo que se hace es reemplazar la loseta, ubicar la roca y este pobre vuelve a su espora original. Insistiendo, digo, con el modo competitivo y las rocas. Pueden ser utilizadas para generar harto daño en ese sentido. Pero lo primordial, como digo, es esto: la creación de redes o canales o micelios que lleguen hacia nutrientes con el respectivo color para la obtención de nutrientes. Siguiente acción disponible: mover a este meeple. Siempre se va a mover a través de una red con la cual tenga conexión. Por ejemplo, aquí puedo moverme a esta pieza amarilla, o desde aquí también podría moverme a la rosada. Lo que no podría hacer es, por ejemplo, estar en este punto y atravesar por esta pieza de aquí y esta pieza de acá de la siguiente forma. Supongamos que esta pieza está ubicada aquí. Me voy a mover de esta zona hasta el camino verde. No puedo hacer eso porque no hay una conexión directa entre este color y el otro. En ese sentido, no puedo moverme por redes de micelios de diferente color en un mismo turno. Tampoco puedo avanzar a través de las rocas ni a través de los árboles, y menos posicionarme sobre ellos. Pero lo que sí puedo hacer es moverme a través de losetas que tengan un meeple oponente. Por ejemplo, me quiero mover a esta loseta de aquí, perfectamente válido. Lo que no puedo hacer es aterrizar en la misma, pero sí puedo moverme. Eso es muy importante. Una pequeña distinción con respecto a la colocación de losetas y el movimiento de mi meeple. Tercera posible acción: eliminar una loseta del tablero. Puedo eliminar una loseta de micelio sacrificando un nutriente cualquiera o una pieza de roca con dos nutrientes cualquiera. Y punto importante, siempre debe ser alguna que esté adyacente al lugar donde estoy ubicado.
Si estoy aquí, por ejemplo, no puedo pagar para eliminar esta de acá. Y ahí tiene un poco más de sentido el tema del movimiento. No se queden estáticos con sus hongos, siempre intenten moverse de un lado a otro. Eso les va a permitir generar otros caminos e intentar también bloquear un poco el de sus oponentes, para que lo tengan ahí en consideración. Otra posible acción tiene que ver con nuestra loseta de espora, que nos va a permitir hacer una de dos posibles acciones. De las 3 losetas que tengo en la mano, puedo descartar una, devolver 2 a la bolsa y sacar 3 nuevas, o reposicionar mi espora a otro punto de partida junto con mi Meeple. Independiente de cualquiera de esas dos que haga, siempre voy a dejar mi espora por el lado bloqueado. Eso quiere decir que debo reactivarla y se reactiva cuando compro alguna de las 6 cartas disponibles de Z. Así que es una habilidad bastante especial que no van a poder utilizar tan frecuentemente. Eso con respecto a las acciones disponibles. La primera acción, que es siempre obligatoria, ubicar una loseta o descartar una, y 3 acciones que son opcionales y que puedo hacer en el orden que yo quiera. Puedo moverme, eliminar losetas del tablero o usar mi habilidad de espora. Ahora, ya vimos que la obtención de nutrientes tiene que ver principalmente con esta formación de red de micelios. Ubicar losetas y llegar a ciertos sustratos con esta red que voy formando. Pero también hay otras formas de obtener nutrientes. Y ahí es donde aparecen los árboles y la formación de micorrizas. Como pueden ver, algunas losetas tienen caminos verdes. Eso quiere decir que si yo conecto una loseta que llegue con un camino verde a alguno de los árboles, independiente si formé un camino consecutivo o no, voy a poder ubicar una de mis piezas donde corresponda y obtener un nutriente cualquiera que yo elija. En este caso, por ejemplo, puse esta pieza aquí que sigue el camino rosado, conecta un camino verde con ese árbol, así que pongo una pieza ahí y obtengo un nutriente cualquiera. Cuando este árbol se llena, cada jugador también va a recibir un nutriente cualquiera según la cantidad de piezas que tenga ahí. Supongamos que cada jugador puso 2 piezas ahí, así que cuando se llena, además cada uno recibe 2 piezas extra y ese árbol va a quedar ahí inutilizado por el resto del juego. Si otro jugador, por ejemplo, en el futuro elimina esta pieza y después ubica una pieza de él, puede reemplazar esta pieza, pero no va a obtener el nutriente correspondiente. Le va a servir más que nada para cuando en el futuro se llene este árbol, obtenga más nutrientes. Y también, insisto, una forma de aumentar la competencia. Pero como digo, lo más importante es eso. La loseta debe conectarse a una red de micelio del mismo color que el sustrato que se va a absorber. Recibo los 2 nutrientes correspondientes del sustrato que acabo de descomponer. Se revela una nueva pieza de sustrato, en este caso por ejemplo el G6, si hubiese sacado esta de aquí, busco G6, ¿dónde está? Está aquí, ubico sus 2 nutrientes correspondientes. Si aparece en una ubicación donde ya hubiese una loseta de micelio o de roca, esa pieza se descarta, aparece una nueva. Si apareciese por ejemplo donde está mi Meeple de hongo, voy a descartarlo y además lo devuelvo a mi espora. Y finalmente, también importante, nunca puedo tener más de 8 recursos al mismo tiempo. No puedo tener más de 8 nutrientes en simultáneo. Si tuviese más de 8, debo descartar hasta tener 8 al final de mi turno. Ya hecho eso, opcionalmente puedo comprar alguna de las cartas que están a la vista. Ya vimos su coste correspondiente, en este caso estamos en el modo competitivo. Si me interesa esta pieza de aquí, por ejemplo, dice que vale 2 nutrientes amarillos y 2 cualquiera. Esta de aquí vale 2 cualquiera y 2 rosados. Pero además me va a pedir caminos de micelios. Y eso va a hacer que se modifique bastante el tablero. Por ejemplo, supongamos que tengo 4 nutrientes disponibles y quiero comprar esta carta de aquí. La compra, por cierto, es una acción adicional a las que tengo disponibles desde el principio. Y solamente la puedo hacer si tengo los recursos correspondientes. Me interesa esta, que vale 2 recursos amarillos y 2 cualquiera. Tengo el coste, pero además me pide una red de 3 micelios. Debo estar sobre esa red que voy a utilizar y siempre deben ser de una misma red. Por ejemplo, el morado va a pagar esta red de 3 micelios amarillos, las va a descartar, las va a dejar en una zona de descarte, va a volver a su espora y además puedo reubicar esta espora. Por ejemplo, la voy a reubicar a esta zona de aquí, siempre a alguna de las zonas de inicio. Y ahora tengo esta carta que me entrega esta puntuación y este beneficio, que son los que habíamos visto ya en la zona anterior de la carta. Beneficios como por ejemplo obtener un micelio del suelo permanente para formar una carta de Z, o sea, si pide 3, ahora me va a pedir solamente 2. Nutrientes permanentes que también son acumulables como descuento para comprar futuras cartas, cambiar un color de nuestros nutrientes, obtener nutrientes extra cuando voy a hacer un sustrato y así diferentes habilidades. Esta carta, como ya se compró, ahora se repone. Esta queda en mi zona de juego ahí disponible y a la vista de todos los demás. Los nutrientes que pagué vuelven a sus reservas correspondientes y le toca al siguiente jugador.
Esa es la forma en la cual se juega Mycelium. Como digo, tiene hartos pasos, tiene hartas cosas a seguir, tiene hartas condiciones también, varias restricciones con respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Así que vamos a hacer ahora un par de rondas de prueba para que quede mucho más claro cómo funciona este modo competitivo. Vamos a pasar después al modo cooperativo. Muy bien, cada jugador entonces tiene sus 3 losetas iniciales. Vamos a ver quién parte. Cada jugador va a sacar una loseta de sustrato, el que tenga el número más alto empieza. Este jugador de aquí sacó el más alto, así que va a empezar. Va a revisar su mano, va a ver si tiene caminos amarillos para poder conseguir ese sustrato que está más cerca. Así que va a dejar esta pieza aquí. Ahí, sí, de esa forma, perfecto. Esa fue su primera acción, que es obligatoria. Y después se va a mover, va a quedar ahí. Nada más que hacer, roba una loseta y finaliza su turno, siempre con 3 losetas en la mano. Siguiente jugador va a ver que le conviene llegar a esa loseta de ahí, así que va a empezar a ver diferentes opciones. Esta tiene verde, le conviene para los árboles, así que va a dejar esta pieza acá. Esta pieza ahí y se va a mover hacia acá. Roba una loseta y le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador ve si tiene alguna loseta amarilla que le permita conectar con esa. Sí tiene esta de aquí. Así que va a conectar esta loseta aquí. Forma parte de su red de micelio, así que se la puede llevar. Llegó con un camino amarillo a un sustrato amarillo, así que se lleva estos 2 nutrientes. Esto se descarta, aparece uno nuevo. J1 en este caso. Aquí mismo, mira que tuvo suerte. Vamos a dejarle 2 nutrientes ahí. Y se va a quedar ahí mismo por ahora. No puede comprar nada todavía, así que roba una loseta. Siguiente jugador, ve su mano, ve qué opciones tiene. Tiene esta rosada de aquí, por ejemplo, que va a conectar ahí, cumple con la red, va a moverse hacia acá y finaliza su turno. Roba una loseta. Siguiente jugador, ve si tiene opciones de llegar con el amarillo ahí. Aquí empieza a dar vueltas a sus piezas. Aquí no, por ejemplo, aquí sí. Así que va a conectar esta hacia acá. Se lleva estos 2 nutrientes. Esta se descarta, se revela una nueva. M4 en este caso. M4 está acá. Se ponen estas aquí. Y finaliza su turno. Roba una loseta. Siguiente. Uy, se me cae. Siguiente jugador. Ve su mano, ¿tiene cómo llegar a la rosada de ahí? Sí, sí tiene, así que va a conectar esta pieza aquí. Va a llevarse los nutrientes. Esta pieza se descarta, aparece una nueva, F1. ¿Dónde está F1? Acá está F1, mira, anda con suerte, parece el jugador morado. Quedan ahí esos 2 nutrientes y le toca al siguiente jugador. Ve su mano. Aquí viene un pequeño problema porque le gustaría obtener esos nutrientes, pero no tiene caminos que conecten desde el amarillo o el verde para llegar al rosado. Entonces no se puede obtener. Si pusiese esta loseta aquí, por ejemplo, si bien llego hasta esa pieza, no obtengo los nutrientes porque no son rosados. Así que por ahora, en lugar de preocuparse de esta pieza de aquí, va a utilizar su habilidad de espora y la va a reubicar. La va a reubicar acá. Se va con su Z y ahora se va a reactivar solamente cuando compre una carta. Así que ahí tiene un par de ideas con respecto a lo que podría llegar a utilizar. Va a descartar una loseta en lugar de ubicarla, va a robar una pieza y va a finalizar su turno. Le toca al siguiente jugador y lo que va a hacer es conectar esta pieza que es rosada, que sigue por su camino de micelios, y lo que hace es que llega con un camino verde a un árbol. Eso quiere decir que activa el poder de la micorriza, va a ubicar una de sus piezas aquí y va a obtener un nutriente cualquiera. Va a obtener uno rosado. Y además lo que va a hacer es comprar esta carta de aquí. Dice que le pide 3 nutrientes rosados, los tiene, así que los va a pagar. Y además le pide estar en una red de 3 micelios rosados, así que va a pagar este y este. Este va a volver a su espora, esto se descarta. Y obtiene esta carta con su beneficio, que en este caso es un cubo rosado permanente. Básicamente, como en Splendor, es un descuento permanente a las cartas que le pidan un cubo rosado. Esto se repone y roba una pieza para tener siempre 3 en su mano. Le toca al siguiente jugador y así vamos a ir jugando hasta que alguien llegue a los 10 puntos. El primero que llegue a 10 puntos va a ser declarado ganador o ganadora y habremos finalizado este modo competitivo de Mycelium. Vamos ahora con algunas pequeñas diferencias con respecto al modo cooperativo. Por ejemplo, una de las formas que aparece de obtener nutrientes ahora es compartir nutrientes. Vamos a suponer que hay 2
personajes que están unidos en una misma red de micelios. Y aquí lo que yo puedo hacer es entregarle un nutriente amarillo a mi compañero. Como estamos en una red de micelio amarillo, le puedo entregar un micelio amarillo. ¿Y eso por qué sirve? Porque ahora la condición para obtener estas cartas es distinta. A cada jugador se le pide cierto tipo de nutriente en particular. Así que es bien importante saber quién tiene qué nutriente. Así que en modo cooperativo tenemos la obtención de nutrientes por las redes de micelio, por las micorrizas, pero además podemos compartir entre nosotros. ¿Y qué es lo importante? Que al principio del juego vamos a elegir el modo de dificultad que queramos para este juego. Tenemos 3 tipos de cartas distintas, vamos a elegir una de cada una, donde están las cartas de funga, las cartas de simbiosis con el bosque y las cartas de comunicación con el bosque. Vamos a elegir, por ejemplo, el modo fácil de la funga, donde nuestra misión es obtener 3 cartas de setas, cuales quieran. O, por ejemplo, si queremos un modo difícil, conseguir 5 cartas. Y cada misión también viene acompañada de una bonificación cuando es lograda. La simbiosis del bosque, por ejemplo, que nos pide conectar cierta cantidad de micorrizas en algunos árboles, que va a variar en nivel fácil, medio o difícil. Y la comunicación del bosque tiene que ver con hacer una sola red de micelio que una las 4 piezas de bosque. Ahí la pieza verde obtiene harto más protagonismo. ¿Y qué es lo importante? Conseguir estas misiones y además llegar a cierta puntuación. En nivel fácil son 12 puntos, en nivel medio son 16 y en difícil son 20 puntos. Debo llegar a esa puntuación habiendo completado las 3 misiones. Pero eso es Mycelium. Como digo, hartas reglas, hartas cosas más que tener en consideración, hartas excepciones, pero también esa satisfacción de ir pensando e ir armando diferentes redes. Vamos con los comentarios. Vamos entonces con los comentarios de Mycelium. Comentarios positivos en primer lugar. Siempre es un agrado jugar algo de Within Play por el apartado estético y la calidad de los componentes. Se nota que va en aumento en ese sentido. Y este juego destaca bastante en ese sentido. Está todo muy bien hilado con respecto a la temática de los hongos. Es muy bonito verlo en el tablero, cómo se conectan los caminos. Así que muy bien en ese sentido por Within Play. Segundo punto positivo, me gusta cómo está integrada la temática del juego a la mecánica del juego. Van muy de la mano, es difícil separarla una de otra. Tiene hartos conceptos también, en un principio pueden parecer un poco difíciles, el tema del sustrato, por ejemplo, y otras cosas más. Pero es una experiencia que está hecha para eso. Entonces uno va aprendiendo conceptos, los va incorporando y son fáciles de incorporar. Así que bien en ese sentido por cómo se integra, insisto, la temática con la mecánica. El punto negativo que o que encontré, mejor dicho, en este juego, es que la primera partida que jugué y la segunda aún estaba procesando un poco cómo funciona el juego. Entonces le quitaba oportunidad a mi lado competitivo. Estaba muy concentrado en lo que tenía que hacer yo. Entonces no estaba tan atento a lo que estaba haciendo mi oponente, siendo que el tema de las rocas, por ejemplo, es muy importante. Hay hartas cosas que tú puedes ir haciendo para poder bloquear al otro, el tema de sacar los zetas. Entonces me costó un poco encontrar el equilibrio de la competencia en ese sentido. No he probado el modo cooperativo, igual me interesa poder probarlo, pero no lo he probado precisamente por eso, porque tenía la intención de tener claridad al máximo posible de cómo funciona el juego a nivel mecánico para poder después tener esta experiencia cooperativa. Entonces, en ese sentido, siento que es un juego que tienes que darle un par de partidas para poder entenderlo bien y ahí poder disfrutar completamente esta experiencia de juego, porque de por sí es un muy buen juego. Me gustó bastante cómo funciona. Este tema de los caminos igual me recordó un poquito a Carcassonne también, el ir teniendo que voltear la loseta hacia allá, hacia acá, viendo cómo funciona, que te bloqueen tu ruta de vez en cuando también siempre va a generar ahí conflicto, entonces bastante bien en ese sentido. Así que muy recomendado Mycelium.